Bendiciones, amados hermanos. Vamos a empezar este culto virtual y vamos todos a conectarnos para alabar, adorar a nuestro Señor y también para escuchar su palabra. Bien, amados hermanos, vamos a alabar al Señor. Vamos a disponer nuestro corazón. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los venidos, todos alaban al Señor. Unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cantaré, le cantaré, le cantaré, le cantaré, le cantaré a mi Señor. Amén, hermanos, ese ha sido el tiempo de alabanza. Y ahora vamos a pasar al tiempo de adoración. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí.
luego a la oración. Y ahora vamos a pasar a la meditación de la palabra. Conmigo será hasta el siguiente culto y que Dios me los bendiga. Dios bendiga a cada una de las personas que puedan ver y escuchar la palabra que hoy día voy a enseñar. El tema de esta noche se llama el miedo y fobias. Miedo es una sensación que siente el alma cuando está pasando un momento de angustia por algo que pasó, aconteció. Se nombra la palabra miedo por primera vez en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y una vez que desobedecieron a Dios se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice la Escritura que cogieron hojas y con hojas se taparon sus partes íntimas. Dice que Dios descendió y lo llamó a Adán. Verso Génesis 3, 9 al 11. Desde el 8 vamos a leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por primera vez se nombra en la Biblia la palabra miedo. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque desobedecieron a Dios y se escondieron. Yo quiero decirles, miedo es sinónimo de espanto, temor, pavor, pánico. Amados, siempre que uno desobedece a Dios, va a tener miedo en el momento que se presente el Señor. Hay mucha gente que sigue pecando. Hoy no tiene miedo. Pecan y hacen lo malo. No tienen miedo. ¿Saben por qué? Porque lo ven muy lejano el juicio de Dios. Otros piensan que Dios nos va a juzgar. Otros piensan que Dios se va a olvidar. Otros piensan que Dios lo va a perdonar y que Dios le va a permitir todo. Quiero decirles hoy, el día para los pecadores, el día más terrible de su existencia, el más terrible, será cuando estén delante de Dios. Aquellos que mueren y se van al infierno, aterrorizados viven su existencia en ese lugar. Pero el día más horrible va a ser cuando estén delante de Dios. Ese día será el día más terrorífico de su vida. Entonces, el pecado produce miedo. Miedo, amados. Todos los pecadores, la gente que hace maldad, se esconde. Los adúlteros se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque tienen miedo de ser descubiertos. Los ladrones roban y buscan la forma de que nadie los descubra, porque tienen miedo de irse presos. Los estafadores, los que cometen fraude, tienen miedo de ser descubiertos. Los políticos,
Los políticos tienen miedo cuando han hecho lo malo. Hoy, en el Perú y en muchos países del mundo, presidentes, autoridades que han robado, que han estafado o han abusado de su poder, viven aterrados de saber que un día se pueden ir presos. Ese es el miedo. El miedo es producto de hacer lo malo. El miedo es producto de no hacer las cosas correctas. Primer caso. Segundo caso. En Samuel, capítulo 17, vamos a encontrar Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Cuando los filisteos habían ido a pelear con el pueblo de Israel, y dice que un gigante, un hombre de más de 3 metros, desafiaba a los escuadrones de Israel. Le decía: denme un hombre para que pelee conmigo. Si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y si él me mata a mí, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero este hombre era un gigante. Sus armas eran poderosas. ¿Qué pasó? Dice así, verso 9. Dice: y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, verso 10: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amados, ellos sabían que el que pelee con ese hombre iba a morir. Ellos sabían que estar frente a ese hombre era fijo la muerte. Entonces, ese es un miedo. Nadie se atrevía a salir a enfrentarlo. Creo que yo tampoco lo haría, ni usted lo haría. Una persona de 3 metros, usted mide 1,70 m, 1,80 m, o 2 metros. Usted también tendría miedo. Entonces, ¿qué cosa es el miedo? Las amenazas producen miedo. Todos los ladrones, los extorsionadores, los secuestradores, utilizan el miedo para obligar a las personas a que hagan su voluntad. Los hombres que violan usan el miedo. Las personas que violan a niños los amenazan diciéndole: si tú le dices a tu papá, a tu mamá, yo lo voy a matar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Utilizan el miedo para lograr sus objetivos. Amados, muchas personas viven con ese trauma del miedo toda su vida. Es lo único que nos puede liberar de esta emoción del miedo, temor, pavor, pánico, terror, es Dios. Amados, todas las personas que hacen maldad usan el miedo. La historia nos habla de Mao Zedong en China, que mató millones, de Stalin, que mató millones en Rusia, y de todos aquellos dictadores que han matado a miles de millones o miles de personas y aterrorizan al pueblo para que nadie se levante ni diga nada. Yo quiero decirles que toda esa gente que hace maldad, así como provocaron gran miedo, todos ellos estarán delante de Dios. Y será el día más horrible de su vida. Amados, los delincuentes tienen terror de ir a la cárcel.
Imagínense los presidentes de un país que saben que han hecho maldad. Pues viven aterrorizados a que un día se descubra y un día irse presos. Esa persona que un día tuvo mucho poder, que tuvo todo el poder, un día perderá el poder y ahí será su miedo, consecuencia de su maldad. Mateo 14:25. Te alabo, Padre. Nos habla de Jesús. Jesús dice que había mandado a sus discípulos que vayan al otro lado del mar y ellos iban remando. De repente ven, Jesús iba caminando por encima del mar y los 12 discípulos que iban en la barca, cuando vieron la sombra de que venía, se turbaron porque pensaron que era un demonio, un fantasma. Dice así, 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo, ven. Amados, miren, él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados, quiero decirle que los demonios inspiran miedo. Hay un demonio que se llama miedo, que entra en las personas y produce fobia, que la persona se aterrorice. Puede ser el miedo tan exagerado que es una fobia. Ejemplo, miedo a los animales, a una araña, a un pericote, a una cucaracha, a una serpiente. Miedo a la oscuridad, miedo a los policías. Diferentes tipos de miedo. Miedo a estar solo. Esos miedos que son exagerados se les llaman fobias. Yo quiero decirle que muchos demonios atacan a las personas y las personas se mueren de miedo. Mueren de miedo. Le da un paro cardíaco y se mueren. Porque vieron un demonio, vieron una sombra. Los demonios, para atormentar, se acercan a las personas que no conocen a Dios para infundirles miedo. Las personas que escuchan voces, que son demonios, se llenan de miedo. Amado, el miedo produce locura. Pero los hijos de Dios no le tenemos miedo al enemigo, porque Jesucristo nos liberó del miedo, del terror, del pavor, pánico, susto, nervios. Jesucristo dio su vida para que nosotros no tuviéramos miedo. Amados, hay personas que están muy graves y cuando la persona tiene la paz de Dios, no tiene miedo a morir. Pero aquellas personas que están en pecado tienen miedo a morirse, porque su alma les revela que van a ir al castigo eterno. Todas aquellas personas que dicen que no creen en Dios, que piensan que Dios no existe, el día más terrorífico para ellos es el día que están graves. En ese momento se acuerdan de Dios y ahí empiezan a hablarle a Dios, a quien siempre negaron,
Algunos ya se acercan a Dios cuando es demasiado tarde. Porque siempre lo negó, siempre lo negó, siempre lo negó. Y en el momento que está grave, ahí recién tiene miedo, recién está pidiendo a Dios que le ayude. Yo quiero decirles, el miedo a la muerte es producto del pecado. Los que conocen la palabra de Dios y viven en santidad no tienen miedo a la muerte. La Biblia nos habla, en la historia nos habla, que después que Jesucristo fue a la cruz y resucitó y se fue al cielo, cuando la iglesia era perseguida, los romanos cogían a los cristianos y los ponían en los estadios para que los leones se lo coman. Eran muertos y despedazados por los leones. Algunos los colgaban, les cortaban la cabeza. Pero ¿sabe qué? Esas personas no tenían miedo a la muerte porque sabían que Dios era el que les daba paz. Toda persona que vive en pecado vive aterrorizada. Toda persona que no conoce a Dios vive aterrorizada. Pero lo más triste es aquellos que conocen la palabra, pero no la obedecen. Ellos tienen miedo. Tienen miedo de esta pandemia. Tienen miedo de enfermarse. Tienen miedo de ir a un hospital. Pero yo quiero decirte que si tú haces la voluntad de Dios, siempre piensa que Dios te va a cuidar, que Dios te va a proteger. Y si te da algo, confía en que Dios está detrás de ti, protegiéndote, guardándote y cuidándote. Dios no hizo el miedo para sus hijos. El miedo es para el que vive en el pecado. Los demonios hablan a la mente para que uno viva atormentado. Pero tenemos autoridad para decirle a los demonios que se vayan, que se alejen de nosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando reprendemos a los demonios, los que salen con miedo son los demonios, hermano. Porque los demonios tiemblan al nombre de Jesucristo. Ellos no pueden escuchar el nombre de Jesucristo o la sangre de Jesucristo. En infinidad de oportunidades, cuando he estado en guerra espiritual, liberando personas endemoniadas, los demonios han hablado a través de la boca de esas personas y me han amenazado. Y créeme que no es nada bonito. Pero siempre que me han amenazado o me han dicho algo, yo les he contestado con la palabra o les he ordenado que se callen en el nombre de Jesucristo. Y se callan. Se callan. En el endemoniado gadareno, los demonios hablaban a Jesús y le decían a Jesús: ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Pero Jesús le decía: cállate. Y se callaban. Y esa autoridad que tenía Jesús tenemos los hombres y mujeres que hacemos la voluntad de Dios. El enemigo no quiere que uno aprenda la palabra. El enemigo no quiere que uno conozca la verdad, porque el Señor dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra del Señor dice que en el nombre de Jesucristo hollaremos serpientes y escorpiones y nada nos dañará, que ninguna fuerza del enemigo nos podrá tocar. Cuando nosotros le recordamos a Satanás y a los demonios esa autoridad y poder que tenemos, no nos asustamos, los que se asustan son los demonios. Por eso es que necesitamos conocer la palabra del Señor. En infinidad de veces que He liberado. No he necesitado tener 4 o 5 personas que tengan a mi costado. Una vez ministré a un hombre que medía como 1,95 m. Tremendo tipo. Joven. Cuando empecé a ministrarlo, los demonios empezaron a manifestarse y empezaron a amenazarme. La mirada de ese hombre era terrorífica, porque los demonios estaban en sus ojos mirándome.
Pero con la palabra del Señor, con la palabra del Señor le dije a esos demonios que se callen. En el nombre de Jesucristo le dije a los demonios, cállate. Es más, le ordené a esos demonios que me digan cuándo entraron en ese hombre y por qué. Y los demonios me respondieron. Este hombre tenía espíritu de homosexualismo. Y los demonios me respondieron. Los demonios me respondieron cuándo habían entrado y por qué. ¿Sabes qué? Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Jesucristo dice en su palabra, y usted lo puede encontrar y búsquelo. San Juan 14, versículo 12. Jesucristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 13 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que yo le digo a los demonios, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesucristo, y se tienen que ir, porque el Señor nos ha dado esa promesa. Muchas veces ha sucedido que yo estoy orando y vienen los demonios a perturbarme. Porque ellos no quieren que uno ore. Pero lo único que he hecho es reprenderlos. Y se van. Porque así está escrito. El libro de Marcos capítulo 16, versículo 17 dice así. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Vuelvo a repetir, el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. En el 18 dice, el versículo 18 dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces para el que cree, ¿quién es el que cree? El que obedece su palabra. Si alguno dice yo creo, pero no obedece su palabra, esa persona no cree. Creer significa confío tanto en ti que voy a hacer tu voluntad, Dios. Creo que tú eres real. Creo que lo que tú dices se tiene que cumplir y entonces obedecen a Dios. ¿Quiénes son los que creen? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los que meditan la palabra, congregan, obedecen a sus pastores, meditan la palabra de día y de noche, oran todos los días, cumplen con sus diezmos, su ofrenda. Esos son los que creen. Aquellos que dicen yo creo, pero no obedece, ese no cree. Y están condenados ya. Hoy te digo a ti, tú que eres pueblo de Dios, obedece. Obedece. Porque tú estarás un día delante de Dios. Y yo también seré delante de Dios. Y no podrás decir a Dios que no sabías. No podrás decirle a Dios que no obedecías porque no creías. No. A Él no lo puede engañar nadie. ¿Y tú que fornicas? A ti te digo que estás fornicando. Un día vas a estar delante de Dios. No creas que te vas a salvar. Y tú que estás en adulterio, tú que no confiesas tu maldad, no juegues. No juegues. Porque sí va a llegar el día donde tú vas a pagar las consecuencias. Tuvimos un presidente en el Perú que tuvo el poder y toda la autoridad. 10 años gobernó nuestro país.